Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 24 al 28. Cuando lo tenga puede responder con un amén. Amén, varón. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice de la siguiente manera: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Alabado es el nombre del Señor. Palabra de Dios. Pueden tomar su asiento. Alabado es el nombre de Cristo en esta hora. Vamos a estar meditando bajo un tema. Como decíamos ayer, el tema de la campaña era jóvenes determinados a servir a Cristo. Y ayer el tema específico de la predicación, no sé cuántos recuerden, el tema era determinados a edificar casa a Jehová. El tema de esta tarde va a ser determinados a vivir para la gloria de Cristo. Determinados a vivir para la gloria de Cristo. Vemos en este capítulo 18 del libro de los Hechos que por primera vez se hace mención de un hombre que muchos en las Escrituras especulan, los grandes hombres que estudian la palabra. Algunos especulan que pudo haber sido Apolos, un joven durante este tiempo, todavía en su juventud, cuando llega a la ciudad de Éfeso. Y este hombre se menciona por primera vez en la Escritura, en el capítulo 18. Un hombre que llegaría a ser grande en la historia de la época de la expansión de la iglesia. Pero aquí en este pasaje vemos los comienzos de Apolos, como siendo un hombre de un lugar tan lejano, porque llega a tierra de Éfeso desde Alejandría, que estaba en el norte de África. Alabado es el nombre del Señor. Llega desde una ciudad muy afamada, porque Alejandría era famosa en la antigüedad. Alabado es el nombre del Señor. Y llega entonces, y eventualmente pasan los años, y llega la ocasión cuando este hombre llega a conocer al gran apóstol Pablo, porque estoy seguro que escuchó acerca de Pablo cuando llegó a Éfeso, pero aún no le conocía porque el apóstol no estaba allí durante ese tiempo. Pero pasan los años y regresa este hombre a Éfeso y se encuentra con el apóstol Pablo. Pero vemos que la Escritura dice que este hombre, Apolos, en primer lugar, era un varón elocuente. Y también dice que era poderoso en las Escrituras, instruido en el camino del Señor, y que era también de un espíritu fervoroso. Y es que como joven, aquel judío llamado Apolos se creció en la segunda ciudad más importante del Imperio Romano, aunque tenía nombre griego, pero Apolos era de origen judío y se crece en Alejandría, una ciudad que fue nombrada en reverencia de aquel gran hombre militar, aquel gran general llamado Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Y era aquella ciudad también un centro supremo del judaísmo, del helenismo y de la filosofía griega, un lugar de renombre por su alta educación, un lugar con la biblioteca más grande del mundo antiguo. Según se dice, aquella biblioteca tenía 900,000 manuscritos. Alabado es el nombre del Señor. Es entonces aquella ciudad, Alejandría, que el sumo sacerdote judío envía 70 eruditos para que fueran a
Alejandría y allá traducieran el Antiguo Testamento, el Torá, que lo traducieran del hebreo al griego. Alabado es el nombre del Señor. Es en aquel lugar donde se crece Apolos. Y es que por eso, con razón, era un hombre de gran elocuencia. Era un hombre de un conocimiento tremendo en las Escrituras. Me imagino la gran sabiduría de Apolos, siendo un estudiante de grandes sabios. Alabado es el nombre del Señor. Algunos especulan que fue discípulo de uno llamado Filón, un hombre erudito de la filosofía helenística, así como del Antiguo Testamento. Alabado es el nombre del Señor. Por eso no, pero eso no es lo más hermoso. Alabado es el nombre de Cristo que encontramos en este pasaje. Alabado es el nombre del Señor. Aunque tenía gran conocimiento del Antiguo Testamento, eso no es lo más hermoso. Lo más hermoso de este hombre es que la Biblia dice que un día tuvo un encuentro con el Evangelio de Cristo. Alabado es el nombre del Señor. No sabemos cómo sucedió, no sabemos cuándo sucedió, pero algo sí dice la Biblia, que Apolo llegó a conocer que había un Salvador, que había llegado un Mesías, y él había andado sobre este mundo y había predicado un evangelio santo, y Apolo acepta el evangelio de la salvación. Y entonces dice aquel hombre: yo no conozco mucho de Jesús, yo no sé mucho de este camino, pero algo sí sé, que él es el Mesías verdadero, y que las profecías de los santos profetas apuntan a él como el rey de los judíos. Alabado el nombre del Señor. Entonces dijo: yo no me quedo aquí, yo no me quedo en esta ciudad, voy a salir, voy a predicar, y donde quiera que yo vaya, yo voy a decir: Jesús de Nazaret, él es el Mesías verdadero. Alabado es su nombre. ¿Cuántos le dan la honra y la gloria? Alabado es su nombre. Denle la honra y la gloria al Señor. Alabado es su nombre. Y era un atributo especial también que Dios le había dado a Apolos. No era solamente sabiduría, no era solamente inteligencia, sino que era Dios mismo que había puesto en él un espíritu fervoroso. Había un fervor viviente dentro de Apolo, había un fuego, había un ardiente celo por predicar el evangelio. Su corazón era inflamado por el poder del Espíritu Santo, y razón tuvo el profeta cuando dijo aquellas palabras: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, ha dicho Jehová. Alabado es el nombre del Señor. Alabado es el nombre del Señor. En Apolos se cumple esa palabra. Era un hombre que, aunque era de gran sabiduría, pero él no confiaba en eso, sino que él estaba dependiendo de Dios. Alabado es el nombre de Cristo. De modo que la sabiduría de Apolos era impresionante, pero cuando oyó de Jesús y aprendió el tremendo significado de la venida de Cristo, le fue imposible permanecer en el silencio, y llega a ser un misionero apasionado que predicaba acerca de Cristo, según lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento y según lo que él había escuchado acerca de Jesús. Y es así que Apolo llega a Éfeso, y predicando a Cristo le sacó gran provecho, dice la Biblia, de su conocimiento de las Escrituras. Pero me imagino que le sacó gran provecho también a sus estudios en filosofía y en retórica, porque refutaba públicamente a los judíos, y el que hablaba en contra de él
Apolos tenía una respuesta para esa persona, y cuando le respondía, no solo le respondía con vana sabiduría, no, iba acompañado con palabras de Dios. Alabado es el nombre del Señor. Y aquellos hombres mejor se quedaban callados porque no le podían responder. Alabado es el nombre del Señor, porque cuando hay sabiduría y hay poder de Dios, eso es algo especial. Alabado es el nombre del Señor. De modo que la sabiduría terrenal, a aquel hombre no le faltaba para nada. Pero en cuanto a la sabiduría espiritual le faltaba algo. Pues solo conocía, en cuanto al Nuevo Testamento, conocía solamente el bautismo de Juan. Y es que el bautismo de Juan, el mensaje de Juan, se había esparcido por todo el Imperio Romano. La gente lo conocía. Y entonces Apolo solamente conocía el bautismo de Juan. Y probablemente su mensaje era que el Mesías había venido y que todos debían arrepentirse y reconocer a Jesús como su único y suficiente Salvador. Pero probablemente tenía un poco conocimiento de la persona y de la obra completa de Jesucristo. Aleluya. Pero si tenía Apolos algo, y algo muy especial, quería seguir aprendiendo. No estaba satisfecho con lo que conocía de Jesús, sino que él quería seguir aprendiendo acerca de Jesús, porque él quería vivir una vida para la gloria de Cristo. Alabado es el nombre del Señor. Y esto lo podemos decir porque la Biblia dice que después de escucharlo predicar en la sinagoga, Priscila y Aquila, aquella pareja cristiana, amigos del apóstol Pablo, dice que lo tomaron aparte y le dicen, les pusieron exactamente el camino de Dios. Pero diría yo que lo tomaron aparte, le han de haber dicho, estuvo hermoso el mensaje, estuvo precioso, pero te falta algo, en algo fallaste. Amado hermano, para muchos de nosotros eso nos desanima. Quizás ya no volvemos a predicar. Pero vemos a este hombre con una gran sabiduría tremenda. Y se le acerca a Priscila y Aquila y le dicen, estuvo hermoso el mensaje, pero aquí has fallado. Y aquí te vamos a ayudar. Nosotros te vamos a dar de lo que nosotros hemos recibido para que tú puedas ser un vaso aún más útil en las manos de Dios. Alabado es el nombre del Señor. Y vemos que Apolo estuvo dispuesto a escucharle, estuvo dispuesto a aprender de ellos. Alabado es el nombre del Señor. Quizás si hubiéramos sido nosotros, le hubiéramos respondido, ¿quiénes son ustedes para corregirme a mí? Si yo soy un gran sabio de Alejandría, alabado es el nombre del Señor, instruido a los pies de grandes eruditos, alabado es el nombre de Cristo. Sin embargo, Apolo quería conocer más de Jesús. Apolo anhelaba, ansiaba saber más de aquel que lo había salvado. Alabado es el nombre del Señor. ¡Qué bendición es esa! Cuando no estamos satisfechos, leemos la Biblia, pero seguimos leyendo, oramos, pero seguimos orando. Queremos más de Él, queremos saber más de Él, queremos conocerle más a Él. Alabado es el nombre del Señor, alabado es el nombre de Cristo. Sin embargo, vemos en nuestros tiempos hombres de Dios que han llegado a alcanzar gran conocimiento teológico y bíblico, pero se han conformado ahora y solo eso tienen. Ya no hay poder de Dios, ya no hay unción de Dios en sus vidas que antes tenían. Ahora se paran en sus púlpitos simplemente con su conocimiento, pero sin el respaldo que antes tenían de parte de Dios. Hay también jóvenes en nuestros tiempos que porque están estudiando en los colegios, en las universidades, tienen en menos a los demás y quieren pararse en los púlpitos, quieren privilegios y solamente usar la sabiduría que han adquirido, pero buscar a Dios no quieren, someterse a Dios no quieren, doblar
espiritual en las iglesias. Por eso muchos se paran en los púlpitos y el mensaje está bien claro. La palabra está hermosa, pero no hay bendición de Dios, no hay respaldo de Dios, no hay el sabor que solo el Espíritu Santo puede dar. Alabado es el nombre del Señor. Pero el Señor llama a una juventud que primeramente busque el poder de Dios, la bendición de Dios. Alabado sea su nombre. Alabado es el nombre de Cristo. Oh, alabado es su nombre en esta hora. Muchos están conformes solo con saber de la Biblia. Por allí, por encimita, tienen un conocimiento de la historia bíblica, pero en realidad ese no es el Evangelio. Allí no termina el Evangelio que salva y que redime, porque conocimiento de la palabra cualquiera puede tener. Bueno, si aún Satanás le recitó a Jesús versículos cuando lo tentó en el monte, alabado es el nombre del Señor. Y Santiago 2:19 dice, también los demonios creen, y no solo creen, sino que tiemblan también. Alabado es el nombre de Cristo. Los mundanos también pueden leer la palabra, también pueden memorizarla, pero es que el Evangelio no es simplemente sabiduría o conocimiento terrenal. El Evangelio es una experiencia hermosa. El Evangelio es de conocer a Cristo. El Evangelio es de caminar con Cristo. El Evangelio es de alabar a Cristo. El Evangelio es de servirle a Cristo. El Evangelio es de buscar la santidad. El Evangelio es de andar caminando paso a paso con el Cristo de la gloria. Es de amar la sana doctrina. Es de pararnos firme en el camino. Alabado es el nombre del Señor. Oh, bendito es el nombre de Cristo. Ese es el verdadero Evangelio. Alabado es el nombre del Señor. Yo no sé cuántos años he encontrado ese Evangelio verdadero, pero si usted lo ha encontrado, denle la honra y la gloria a Él, porque ahora no vivimos para nosotros, ahora vivimos para Cristo. Por eso el apóstol dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Alabado es el nombre del Señor. Esa es la experiencia más hermosa, es lo más precioso. No hay nada en el mundo que se pueda comparar con la vida en el Evangelio, con tener este precioso Evangelio, sabiduría de lo alto y experimentar la presencia del Señor. Los hermanos dúo misioneros de Cristo cantan una alabanza tan hermosa que dice: hay una experiencia muy hermosa que yo sé, que Jesucristo me salvó y cada paso que yo doy lo guía a Él. Es la experiencia más hermosa que yo sé. Alabado es el nombre del Señor. Ese es el Evangelio. Alabado es el nombre de Cristo. El andar con Cristo, el servirle a Él. Alabado es el nombre del Señor. Entonces vemos que lo que le hacía falta a Apolos era saber más de Jesús, era conocer más del camino del Evangelio. Y entonces que lo toman aparte Priscila y Aquila. Y lo que le hacía falta a Apolo, le faltaba conocer el significado completo de la muerte de Cristo en la cruz. Le faltaba conocer la realidad de la resurrección, recibir el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Le esperaba comprender el sentido simbólico y público del bautismo de Cristo y la verdadera simbolismo, significado de la iglesia. Le hacían falta muchas cosas, porque si solo conocía el bautismo de Juan, era que le hacía falta conocer todo lo demás. Alabado es el nombre del Señor. Pero llegó el día cuando lo recibió todo, cuando su sabiduría limitada llegó a ser una sabiduría más ilimitada. Alabado es el nombre del Señor, porque ahora el Señor estaba con él. Ahora el Espíritu Santo estaba con él aún más que antes. Alabado es el nombre del Señor. Ahora, como dice el apóstol Pablo, tenía la mente de Cristo. Alabado es el nombre del Señor. Ahora no era movido por su propia dirección, ahora era movido
Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Alabado el nombre del Señor. Eso es lo que el Señor requiere de nosotros. Que conozcamos más de Él, que le sirvamos más a Él, que conozcamos que Él es mayor. Alabado es el nombre del Señor, que el mejor es Él, que el único santo es Él. Alabado es el nombre del Señor, porque la sabiduría de este mundo no es suficiente. Alabado es el nombre del Señor, pero la sabiduría de Dios, esa sí puede cambiar al hombre, esa sí puede romper las cadenas, esa sí puede sanar al enfermo. Alabado es el nombre del Señor. El profeta Isaías dijo: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O quién le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de la justicia, del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Alabado es el nombre de Jesús. Por eso es en vano que los hombres se opongan a Dios con vana sabiduría de este mundo. Y nosotros, si le respondemos con sabiduría de este mundo, ellos no les vamos a poder callar, no vamos a poder proclamar a Cristo. Pero si respondemos con señales, con bendición de Dios, con poder de Dios, el diablo no puede decir nada, porque es evidente la gloria de Cristo. Alabado el nombre del Señor. La realidad es que la sabiduría de Dios, la inteligencia de parte de Dios es lo que necesitamos. El Señor escribe Proverbios 8. El proverbista dice, hablando la sabiduría: yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y por mí los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Y dice el Señor: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riqueza duradera y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Alabado es el nombre del Señor. Y dice allí: ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado. Desde el principio, antes de la tierra. ¿Sabes por qué, amado hermano? Porque la sabiduría es de Dios. Él es la sabiduría y Él es el poder. Alabado es el nombre de Cristo. Alabado es el nombre del Señor. Vemos que Apolos anhelaba conocer más de Cristo. Tenía una tremenda convicción por servir a Jesús y por eso le rindió a Cristo su vida, con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón. Porque cuando Priscila y Aquila les pusieron exactamente el camino de Cristo, Apolos no rehusó escucharle. Apolos estuvo dispuesto a escucharle. Alabado es el nombre del Señor. Aceptó el consejo. Pero qué triste es ver la condición de muchos en nuestros tiempos, que ya no quieren consejo a causa de que el egoísmo se les ha subido a la cabeza, a causa que le han dejado la puerta abierta a la vanagloria de este mundo. Hay jóvenes en nuestros tiempos que solo porque la gente los felicita, porque les dice qué bonito cantó, qué bonito predicó, ya no quieren oír consejos, ya nadie les puede decir nada. No quieren consejo del pastor ni de los diáconos, con más de un hermano humilde que se sienta allá atrás. Alabado el nombre del Señor.
solamente cuando nosotros tenemos privilegios. Que cuando nosotros predicamos queremos que la gente diga amén, que digan aleluya, que digan gloria a Dios, aún queremos que aplaudan. Pero cuando otro está predicando, ni una vez abrimos la boca para decir amén. Alabado es el nombre del Señor. Esa es la condición de muchos en estos tiempos. Pero que el Señor nos libre de todo eso. Alabado es el nombre del Señor. Porque eso es basura del diablo. La bendición de Dios está en la iglesia todos los días de la semana. Con tal que estén allí 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor con ellos. Alabado es el nombre del Señor. Me interesa quién esté predicando, con tal que esté hablando palabra de Dios. Yo me voy a gozar, yo voy a levantar mis manos, yo voy a decir amén, voy a decir aleluya, voy a decir gloria a Dios, porque la gloria, la honra no es del predicador, es del que está ahí arriba. Es el Cristo de la gloria, Él es el que habla, Él es el digno. Alabanza sea su nombre, denle la gloria a Él, alabado sea el nombre de Cristo. Oh, aleluya, denle la gloria al Señor, alabado es su nombre en esta hora. El que habla es Cristo, el que habla es el Señor, y su palabra va a volver a vacía. Él hará su obra. Alabado es el nombre del Señor. Oh, alabado es el nombre de Cristo. Oh, alabado es el nombre del Señor. Así como Apolos, aquel gran erudito, aquel gran sabio, y pudiera decir yo, aquel gran predicador, uno de los grandes del Nuevo Testamento. Alabado es el nombre del Señor. Pero jamás se exaltó aquel hombre, jamás se exaltó, jamás trató de escalar por posiciones más altas, no, sino que se sometió a la voluntad de Cristo. Alabado es el nombre del Señor. Bendito su nombre. Se sometió a la voluntad del Señor. Alabado es el nombre de Cristo. Porque la realidad de las cosas, amados hermanos, es que sin el respaldo de Dios no somos nada. Muchos jóvenes han subido a los púlpitos con prepotencia, pensando que en su sabiduría, en su palabrería, podrían impactar al pueblo, podrían predicar la palabra. Se cuenta de uno que era abogado, que estaba estudiando para abogado, y dijo a aquel joven: no, eso no cuesta, eso es fácil, yo lo pudiera hacer. Y le dan la oportunidad, y sube aquel joven con la cabeza en alto. Pero cuando se paró en el púlpito, no habían palabras en su boca, no sabía qué decir. Alabado es el nombre del Señor. Y cuando se bajó para abajo, iba con la cabeza agachada, y le dijeron: si tú hubieras subido como bajaste, hubiera sido otra cosa. Alabado es el nombre del Señor. Subamos arriba con la cabeza agachada, para que la gloria sea de Dios, para que la gloria sea para Cristo. Porque yo no soy nadie, pero el Señor, Él es santo, Él es el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Alabado es el nombre del Señor. ¿Cuánto le dan la honra y la gloria a Él? Él se merece honra y gloria. Allá en el cielo le alaban, pero la iglesia también le alaba, pero la iglesia también le adora, pero la iglesia también le exalta. La iglesia también dice: bendito el nombre del Señor. Alabado es su nombre. Oh, alabado es el nombre del Señor. Alabado es el nombre del Señor. Alabado es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Muchas veces el Señor quiere darnos palabra. Y quizás se acerca el pastor, se acerca el diácono, se acerca aún un joven o una ancianita de la iglesia, para darnos un consejo. Alabado es el nombre de Cristo. Y es necesario que nosotros estemos dispuestos a recibir el consejo, a decir amén: sí, hermano, sí, hermana, yo quiero escuchar el consejo que usted tiene.
Y bueno, nosotros podemos ver el consejo, examinarlo. Si es un buen consejo, lo aceptamos. Alabado es el nombre de Cristo. Pero no hay necesidad de voltearnos e irnos caminando e ignorar el consejo que tiene la persona. Alabado es el nombre del Señor. No tengamos en poco a nadie. Alabado es el nombre de Cristo. Alabado es el nombre del Señor. Porque lo que el Señor ha puesto en cada uno es algo especial. Porque todos hemos sido lavados con la misma sangre. Alabado es el nombre del Señor. La sangre del Cordero. Alabado es el nombre del Señor. Me contaba un hermano de una experiencia que relataba el hermano Alcides Márquez en uno de sus mensajes acerca de una iglesia que él visitó estando en vida. El hermano, durante el tiempo de acción de gracias, estaba en aquella iglesia, estaba el tiempo de acción de gracias y testimonio, y se levantaban uno por uno los hermanos a testificar. Y todos querían escucharse sobresalientes, todos querían impresionar con sus palabras. Algunos querían impresionar con el estudio, con el conocimiento de la Biblia que tenían. Y dice que después de todos ellos, habían hermanos y hermanas que aplaudían. Alabado es el nombre de Cristo. Estaba bonito aquello. Hasta que pasa después, de repente, un ancianito que para todos los demás se veía insignificante. No le habían dado ni aplauso cuando empezó a hablar el anciano. Alabado es el nombre del Señor. Pero dicen que aquel anciano que se para delante de la congregación, entonces que toma el micrófono y empieza a recitar las palabras de aquel salmo, el Salmo 91, y empieza a decir: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día. Estaba diciendo aquel ancianito aquellas palabras. Alabado el nombre del Señor. Y empieza a derramarse el poder de Dios. Empieza a sentirse algo especial. Había gloria de Dios, porque lo que andaba aquel anciano no era sabiduría del mundo, no era conocimiento, era poder de Dios, era gloria de Dios, era bendición de Dios. Alabado el nombre del Señor. Cuando termina aquel anciano, no había aplausos. Alabado el nombre de Cristo. No, sino que de todos los que estaban en la congregación rodaban lágrimas de sus ojos, porque el Señor estaba haciendo algo especial en su vida. Alabado es el nombre del Señor. Por eso no tengamos en poco a nadie. Aquel anciano o aquella anciana puede tener algo muy especial para nosotros. Alabado es el nombre del Señor. Alabado es el nombre de Cristo. Alabado es el nombre del Señor. Oh, alabado es el nombre del Señor en esta hora. Es menester que nos humillemos delante de Dios, que seamos humildes y tengamos la bendición de Dios en nuestra vida, porque solo los humildes heredarán el reino de los cielos. Solo los que siguen las pisadas de Cristo. Jesús dijo, el apóstol dijo de Jesús: haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. Otro gran siervo de Dios, un gran predicador, quien por cierto fue ex brujo de alto nivel, dando su testimonio cuenta que él había adquirido grandes poderes demoníacos de las tinieblas, hasta el punto que dice este hombre, ese predicador, que él podía traspasar aún las paredes. Tenía un poder muy grande de las tinieblas. Y dice que el trabajo de ellos es hacerle oposición a las iglesias, hacerle oposición a los hijos de Dios. Y dice que él entra en una de las iglesias, común y corriente se veía el hombre como cualquier hermano, y entra a la iglesia y se sienta esperando empezar el culto. Y él iba con el propósito de hacerle oposición durante el servicio. Que los hermanos no cantaran, que las hermanas no cantaran, no, que mejor estuvieran abostezando, que otros estuvieran mascando chicle, que otros estuvieran distraídos por tal vez un mosquito que les pasaba al frente de la cara, que otros estuvieran viendo el teléfono. Alabado es el nombre del Señor. Dice aquel hombre que él iba con poder del diablo, él iba a hacer lo que le había mandado Satanás. Y dice que aquel culto empieza y había alabanza en aquel culto, pero también se veía que había oposición, que el enemigo estaba tratando de quitar la bendición. Y dice aquel hombre que entonces pasa el tiempo de la alabanza individuales y empiezan a pasar los hermanos uno por uno. Alabado el nombre de Cristo, alabado el nombre del Señor, y se paraban a cantar, pero no había bendición. Y él dice, está funcionando lo que he recibido del diablo. Pero dice que llega el momento cuando pasa adelante un joven. Aquel joven se veía insignificante, aquel joven se veía común y corriente, pero agarra aquel micrófono aquel joven y empieza a hablar y empieza a cantar, alabar el nombre de Cristo. Alabanza sea su nombre, alabado es su nombre. Dele la gloria al Señor, Él es bueno, alabado el nombre de Cristo. Y empieza a cantar aquel joven, uno de los signos que están en nuestro himnario. Por cierto, cantábamos esta alabanza el día de hoy, alabado el nombre del Señor. Y cuando cantaba aquella alabanza, aquel hombre empieza a sentir algo extraño. Alabado el nombre del Señor, empieza a sentir algo extraño. Y cuando aquel joven cantaba la estrofa del coro y decía aquellas palabras, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Aquel joven estaba lleno del poder de Dios. Alabado sea su nombre. Dale la gloria al Señor. Alabado el nombre del Señor. Aquel hombre empieza a sentir algo muy raro. Y empieza a sentir que había algo que no lo dejaba en paz. Se sentía inútil, se sentía vacío, no se podía mover, pero de sus ojos rodaban lágrimas, y él decía, en la iglesia satánica me dijeron que yo había adquirido el poder más grande. Me habían enseñado que el diablo venció a Cristo en la cruz, pero ahora dudo eso, porque aquí hay un poder más grande, hay algo más grande, hay algo más grande, hay algo más grande, hay poder de Dios. Alabanza, alabanza, la gloria es de Él, la gloria es de Él, la gloria es de Él, la gloria es de Él.
corazón entona esta canción. Alabado el nombre de Cristo. Aquel hombre no pudo resistir el poder de Jesús cuando se hizo el llamado. Aquel hombre no se acuerda cómo, pero lo único que recuerda es que se puso de pie y llorando llegó al altar recibiendo a Jesús como su único y suficiente Salvador. Alabado es el nombre de Cristo. Alabado es el nombre del Señor. Oh, alabado es el nombre del Señor. El poder de Dios es más grande que cualquier poder del enemigo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Alabado es el nombre del Señor. Oh, alabanza sea su nombre. Alabado es el nombre de Cristo. Gloria al Señor. Alabado es su nombre. Qué precioso es cuando el Señor nos habla por medio de hermanos y hermanas que dependen 100% de Dios. Muchas veces podemos adquirir tantas otras cosas. Podemos tener muchos libros. Podemos tener muchas Biblias, muchos comentarios. Alabado es el nombre del Señor. Pero quiero decirle que la bendición de Dios no está ahí. Alabado es el nombre de Cristo. Sí, podemos sacar nuevas cosas, pero quiero decirle que cuando el hombre de Dios se para en el púlpito, no son las palabras de un comentarista que tocan el corazón del pueblo. No son las palabras de otro predicador, no. Son las palabras que el Espíritu Santo inspira en la boca de aquel hombre en aquel momento. Alabado es el nombre de Dios. Ahí está el poder de Dios. Ahí está la gloria de Dios. Alabanza sea su nombre. Dele la honra y la gloria a Dios. Dele la alabanza a Él. Porque aquí hay poder de Dios. Aquí hay presencia de Dios. Dele la libertad al Espíritu Santo. Porque Él quiere hacer algo grande. Él quiere llenarlo. Él quiere darle algo especial. Porque la bendición es para todos. La bendición viene de arriba. Alabado es el nombre del Señor. Alabado es el nombre de Cristo. Alabado es su nombre. Alabado es el nombre de Cristo. Que aunque ante el mundo seamos vistos como lo más bajo, como lo más despreciable, como lo que menos valemos en esta tierra, pero ante el Señor valemos mucho. Ante el Señor cada uno de mis hermanos vale mucho. Ante el Señor cada una de mis hermanas vale mucho. Alabado es el nombre de Cristo. El apóstol Pedro dijo: carísimos hermanos, alabado es el nombre del Señor. ¿Cuántos son caros? Alabado es el nombre de Cristo. Claro que somos caros. Alabado es el nombre del Señor. No tenemos precio. ¿Sabe por qué? Porque no fuimos comprados con oro ni plata, ni con nada de este mundo. Fuimos comprados por la sangre, por la preciosísima sangre de Cristo Jesús. Alabado es el nombre del Señor. Como dice el apóstol, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos los sabios según la carne, ni muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil, lo menospreciado escogió Dios. Lo que no es para deshacer lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención, para que el que se gloríe como
está escrito, gloríese en el Señor. Alabado es el nombre del Señor. Amada juventud, somos especiales en las manos de Cristo. Y recibamos los ejemplos, los consejos que nos dan nuestros hermanos. Amada iglesia, somos especiales en las manos de Cristo. Por lo tanto, determinemos a vivir para la gloria de Cristo. Seamos jóvenes humildes, porque entre el publicano y el fariseo, el que encontró gracia divina fue el publicano. El que golpeaba su cabeza diciendo, Señor, sé propicio a mi pecador, ese fue justificado. El que se humilló ante el Señor. Está bien que nos feliciten por presidir o cantar o predicar o dar un testimonio, pero la gloria es del Señor, porque lo que tenemos es por pura misericordia del Señor. No nos apresuremos, alabado el nombre del Señor, por llegar a ser alguien conocido, por llegar a ser alguien que todos conozcan y digan grandes cosas de uno, porque al final y al cabo eso no sirve para nada. Lo único que sirve y lo único que importa es que de nuestro lado esté el Señor, es que de nuestro lado esté la mano del Todopoderoso de Israel. Alabado es el nombre del Señor. Si usted tiene al Señor de su lado, dele la gloria al Señor, dele la alabanza al Señor, porque puede decir, nada me ha faltado y nada me faltará, porque el Señor está conmigo. Alabado es el nombre del Señor. Dijo el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso Jehová me recogerá. Alabado es el nombre del Señor. Lo único que necesitamos es el Señor de nuestro lado. Alabado es el nombre del Señor. Y como decíamos, el Señor atiende al humilde. Alabado es el nombre de Cristo, porque el Señor está con nosotros, pero la honra y la gloria es de Él. Busquemos la humildad y sigámosla. Me gustan las palabras del apóstol Pedro, y lo dice bien claro. Si usted mira en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 6, dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Alabado es el nombre del Señor. Llegará el momento, llegará el día cuando el Señor nos levantará. Sí, llegará el día, pero esperemos, luchemos, perseveremos, con nuestra cabeza agachada, pero con nuestras manos en alto, porque somos más que vencedores, no por usted mismo, no por mí mismo, más que vencedores por aquel que nos amó, más que vencedores por Cristo Jesús. Alabado es su nombre. Alabado es el nombre del Señor. Alabado es el nombre de Cristo. Solo Sol y Deo Gloria fue uno de los gritos de batalla espiritual que usaron los grandes siervos de Dios en la era de la Reforma Protestante. En el latín, Sol y Deo Gloria. En el español, solo a Dios sea la gloria. Alabado es el nombre del Señor. Esto es el consejo para la juventud de hoy. Preocupémonos primordialmente por vivir una vida que dé la gloria a Cristo. Porque el gran siervo del Señor Apolos, como hemos leído, fue un hombre que anhelaba darle la gloria a Jesús. Anhelaba proclamar a Jesús como Salvador del mundo. Y lo comprobaba por la Escritura. Y refutaba a los maestros de la ley, a los judíos, a los judaizantes que llegaban por las iglesias del Asia Menor. El gran hombre Apolo se levantaba contra ellos y con el poder del Espíritu Santo refutaba lo que ellos decían. Y es que cuando hay poder de Dios, el diablo puede decir lo que él quiere, pero queda mentiroso. Alabado es el nombre del Señor, porque Él es padre de mentira. El diablo puede decir, el Dios de la iglesia no sana, pero llega el enfermo al altar y ora. Alabado es el nombre del Señor. Quizás llega con diabetes,
Empieza Apolos con un espíritu fervoroso, pero llega a ser un hombre bautizado con el Espíritu Santo y fuego, un hombre lleno del poder de Dios. Alabado es el nombre del Señor. Un hombre que podía decir quizás entonces, como le dice el apóstol Pablo a los Corintios: llegué a vosotros no con vana palabrería, no con palabras persuasivas para convencerlos del Evangelio, no. Llegué a vosotros con señales, llegué a vosotros con milagros, llegué a vosotros con poder de Dios. Alabado es el nombre del Señor, para que no creyesen por mis palabras, sino para que creyesen por las obras que Cristo estaba haciendo. Alabado es el nombre del Señor. Amado hermano, amada hermana, nosotros un día creímos por la obra que Cristo hizo en nuestra vida. No fue porque el predicador predicó un mensaje bonito, fue porque Cristo tocó nuestro corazón y nos hizo que nos diéramos cuenta que estábamos perdidos, pero que Él estaba esperándonos con los brazos abiertos para salvarnos, para redimirnos, para sanarnos, para libertarnos, para darnos nueva vida. Alabado es el nombre del Señor. Alabado es el nombre de Cristo. Y como podemos ver, Apolos eventualmente quiso pasar a la región de Acaya, lo que hoy en día es gran parte de Grecia. Y una de las ciudades grandes de Acaya era Corinto. Y me imagino que hizo un gran impacto Apolos en toda Acaya. Su fama creció grandemente. Y no era culpa de él. No era él que andaba buscando la fama, era el Señor que estaba exaltando, el Señor que lo estaba levantando. Pero vemos cómo es el diablo también, porque el diablo siempre anda tratando de causar disensiones en la iglesia. Entonces Apolos impacta grandemente toda Acaya, incluyendo Corinto. Y no me admira, puedo decir eso, porque los griegos fueron conocidos por amar la filosofía, por amar la sabiduría, mientras que los judíos pedían señales. Entonces, cuando llega este hombre lleno de filosofía griega, lleno de sabiduría humana, pero no solo eso, sino lleno del poder de Dios, con milagros y señales, lleno de un conocimiento pleno del Evangelio de Cristo. Imagínense, amado hermano, todos esos factores juntos. Era un hombre excepcional, alabado es el nombre de Cristo. Era un hombre tremendo, no era apóstol, pero era un hombre lleno del poder de Dios. Entonces los griegos se quedan admirados, los corintios se quedan asustados. Dijeron: este hombre es casi un hombre perfecto, tiene todas las cualidades que nosotros amamos. Es entonces por eso que, según los corintios, Apolos era uno de los grandes de la iglesia. Y el diablo causa disensión en aquella iglesia. Y vemos el versículo tan famoso, 1 Corintios 1:12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y otros dicen: yo soy de Cristo. Tan grande fue el impacto que hizo Apolos, que hizo que en Corinto llegara a ser reconocido al nivel de los dos hombres quizás más grandes del Nuevo Testamento después de Jesús. Porque Pedro fue Pedro, es el mismo Pedro, fue el más grande de la iglesia primitiva. Fue el más grande del evangelio llevado a los judíos. Mientras que el más grande del evangelio llevado a los gentiles fue Pablo. El grande entre los 12 fue Pedro. Y el grande entre los gentiles fue Pablo. Pedro anduvo con Jesús durante todo el ministerio, vio los milagros, vio la transfiguración, vio al Cristo resucitado. Y Pablo también, pero en otra forma el Señor se lo mostró. Por visión Pablo vio lo que Jesús quería que él viera y fue constituido apóstol, apartado por el Espíritu Santo para llevar el evangelio a los gentiles. Pero ahora llega este hombre de Alejandría, quizás un joven, pero que no tenía, podemos decir, alabado es el nombre del Señor, las referencias de los otros dos, pero que el poder de Dios estaba en él.
increíble el ponerlos a pensar, alabado es el nombre de Cristo. Y vemos lo que sucedió. Apolo deja a Corinto, se va de Corinto. Pero si otro hubiera sido, si hubiera regresado. Al escuchar aquellas noticias, si hubiera regresado, hubiera tomado la oportunidad y hubiera regresado a Corinto, si hubiera quedado ahí, hubiera tomado control de la obra y hubiera agarrado para sí mismo un título más grande, un nivel más alto para rivalizar al apóstol Pablo, para rivalizar al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, hubiera podido tornarse en un divisionista. Lo hubiera podido hacer. Tuvo la oportunidad, pero vemos la actitud de este hombre. No tomó la oportunidad. Alabado es el nombre del Señor. Porque no estaba en el corazón de aquel hombre el rebelarse contra Dios, sino que el corazón de él era uno dispuesto, determinado para servir a Cristo, determinado para vivir para la gloria de Cristo. Alabado es el nombre del Señor. No, aquel hombre verdaderamente andaba lleno del Espíritu Santo, porque si hubiera sido un hombre que andaba en la carne, o como dicen algunos, si hubiera andado en la chuleta, aquel hombre hubiera regresado a Corinto, pero no lo hizo, porque no andaba en la carne. Alabado es el nombre del Señor. Andaba lleno del poder de Dios, andaba lleno de la presencia del Espíritu Santo. Y el hombre de Dios que anda lleno del poder de Dios no se mueve porque él quiere moverse, se mueve porque el Espíritu lo mueve. Alabado es el nombre del Señor. ¿Cuántos aquí se mueven según la voluntad de Dios? Levante su mano y denle la gloria a Dios, porque el cristiano verdadero se mueve por el poder de Dios. Alabado es el nombre del Señor. Denle la gloria a Él. Alabado es su nombre. Alabado es el nombre de Cristo. Alabado es el nombre del Señor. Oh, aleluya. Cuando le da la honra y la gloria al Señor. Recuerde las palabras que Jesús le dijo a Pedro. Pedro, cuando estaba joven, eras tú el que te ceñía. Ibas a donde tú querías. Andabas como tú querías. Vivías como tú querías. Pero ahora va a ser diferente. Ahora va a ser otro que te va a mover. Ahora va a ser otro que te va a vestir. Ahora va a ser otro que te va a mandar. Y ese otro es el poder de Dios, el Espíritu Santo. Amada juventud, muévase según el poder de Dios. Camine según el poder de Dios. Camine hacia adelante. Alabado es el nombre de Cristo. Alabado es el nombre del Señor. Alabado es el nombre de Cristo. Y Apolos decide no regresar a Corinto por mucho tiempo, por varios años, por causa de los problemas de la iglesia. Y hay un versículo que dice que él no quiso regresar. ¿Pero por qué no quiso regresar? Porque el apóstol Pablo aún lo mandaba. Si usted mira 1 Corintios 16:12, dice acerca del hermano Apolos: mucho le rogué que fuese con vosotros, con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Apolo se niega a ir a Corinto, no por orgullo o por desobedecer a la voz del apóstol Pablo, porque muchos eso harían. Hubieran dicho: bueno, ¿y este qué se cree? ¿Que es mejor que yo? ¿Que me puede mandar? ¿Qué caso le voy a hacer? Entonces no es por eso. Y tampoco es porque Apolos era un hombre que no podía encontrar alguna forma de resolver los problemas de la iglesia. Estamos hablando de un hombre con un nivel muy altísimo. Me imagino que este hombre tenía muchas ideas. Le sobraban las ideas para resolver los problemas que habían entre los corintios. Pero no va a Corinto, no porque él quiso desobedecer a Pablo o porque él no tenía cómo resolver el problema, sino que no va a Corinto porque él sabía lo frágil que era la situación que estaba sucediendo. Y si ahora iba él a Corinto, quizás hubieran dejado aquel grupito que todavía estaba por Cristo, hubiera dejado a Cristo y hubiera
hubiera dicho, nosotros somos de Apolo. Alabado es el nombre del Señor. Pero ¿sabe qué, amado hermano? Muchas veces nosotros tenemos que apartarnos del escenario para que la gloria sea para el Señor, para que el que resuelva los problemas sea Cristo. Alabado en el nombre del Señor, porque la juventud, la iglesia no es de nosotros, es del Señor, es de Cristo. A veces es mejor cerrar nuestra boca, no decir nada, y mejor doblar rodillas y decirle al Señor: Señor, resuelve tú el problema. Señor, resuelve tú el problema. El grande eres tú. Alabado el nombre del Señor. Ahí Apolo mostró grande sabiduría, pero aún más mostró que lo único que quería era darle la gloria a Cristo. Que seguro que se entristeció al saber que muchos de los corintios habían puesto a Cristo por un lado por escogerlo a él como su líder. Y es que esto sucede muchas veces, amados hermanos. Muchos en la congregación escogen sus predicadores favoritos. Y unos quieren a este, unos quieren al otro. Y cuando predica el uno, hay unos que ni ponen cuidado en la palabra. Y cuando predica el otro, ahí sí están, amén. Gloria a Dios, habla, papá. Están gozosos, alabados el nombre del Señor. Qué triste es la situación, amados hermanos. Qué triste es la situación, que muchas veces nosotros ignoramos las cosas, que el predicador simplemente es un vaso, y no un vaso de oro o de plata, es un vaso de barro en las manos de un Dios vivo. Alabado es su nombre. ¿Cuánto le dan la honra y la gloria a Él? Dele la gloria a Él en esta tarde, porque el Señor, Él es el que habla a su iglesia. Alabado es el nombre. El grande es Cristo, alabado es su nombre. Oh, alabado es el nombre del Señor. Entonces Apolo decide no ir a Corinto. Y dice la Biblia que en vez de ir a Corinto se une como un miembro del grupo misionero del apóstol Pablo. Alabado es el nombre del Señor. Y decide irse a Creta, a estar en la ciudad de Creta. Alabado es el nombre del Señor, juntamente con aquel gran hombre de Dios llamado Tito. Alabado el nombre del Señor. El apóstol le escribe en Tito 3:13, le escribe que reciba a Cenas y que reciba a Apolo. Alabado el nombre del Señor. Estuvo allí por un tiempo, y según el gran historiador Jerónimo, dice que Apolo, después de llegar de Creta, habiendo pasado un tiempo desde que el apóstol Pablo escribió la primera y la segunda carta a los Corintios, el problema ya estaba resuelto. No lo había resuelto Pablo, lo había resuelto Cristo, lo había resuelto el Espíritu Santo. Alabado el nombre de Jesús. Se levanta Apolo y dice: ahora sí voy a ir a Corinto, ahora sí voy a ir. Alabado el nombre del Señor. Y según la historia, el Señor le hace un llamado muy especial. Y se queda Apolo en Corinto y se convierte en el pastor de la iglesia de los Corintios. Alabado es el nombre del Señor. La vida de Apolo fue una vida dedicada para la gloria de Cristo. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que según su propósito son llamados. ¿Cuántos hemos sido llamados según su propósito? Señor, porque el propósito suyo y mío puede ser todo lo contrario a lo que Dios quiere. Pero cuando somos llamados según el propósito de Dios, hay bendición a Dios. Alabado el nombre del Señor. Mientras la iglesia intercede, quisiera hacer el llamado a los amigos en esta hora. Y vamos a hacer este llamado bien breve. Alabado es el nombre del Señor. Porque yo creo que el Señor ha hablado en esta hora. Y la iglesia también lo cree. Alabado es el nombre del Señor.